Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el segundo LUM del sistema endocrino. Vamos a estudiar otras hormonas. Por ejemplo, la hormona de crecimiento es una hormona producida por la glándula hipófisis, que se encuentra en la cabeza. Justamente su nombre tiene que ver con su trabajo, que es estimular el crecimiento del cuerpo, porque estimula el crecimiento de los huesos, estimula el crecimiento de los músculos, porque una de sus funciones es estimular la fabricación de proteínas, que son justamente los materiales, los biomateriales que forman parte de nuestros huesos y de nuestros músculos, así como de otras partes del cuerpo. Otra hormona muy conocida es la hormona llamada testosterona, que es la principal hormona sexual masculina. Se produce en los testículos y lo que es estimular el desarrollo de las características sexuales secundarias masculinas. Por ejemplo, el crecimiento del pelo en las axilas, en el pubis, la barba, pero también en otros animales, por ejemplo en el león, se observa la melena del león, o en estas aves que se llaman fragata, los machos tienen estas bolsas rojas que muestran especialmente en la época de celo, por ejemplo acá en el cóndor, las características físicas de la cresta y estas plumas en el macho. En muchas aves también se ven ciertos comportamientos, ciertos rituales de cortejo, danzas. Bueno, todas esas características están muy relacionadas con esta hormona llamada testosterona, que es producida en los testículos. Los testículos tienen dos funciones. Son órganos sexuales porque producen espermatozoides, pero también son glándulas endocrinas porque producen hormonas, especialmente la hormona testosterona, que participa, estimula la formación de espermatozoides y estimula el desarrollo de características sexuales masculinas. La hipófisis, que vimos hace un ratito que produce la hormona de crecimiento, también produce otras hormonas. Por ejemplo, la hormona folículo estimulante, que uno puede encontrar con la letra H de hormona, F de folículo y E de estimulante, y la hormona luteinizante, que aparece con la letra H de hormona, L de luteinizante. Su órgano blanco, es decir, los lugares donde hacen acción estas hormonas, son los ovarios. Entonces, estas hormonas, la HFE y la HL, son producidas en la hipófisis, que está en la cabeza, aquí está, nuestra cabeza, pero ejercen su acción en los ovarios. Y los ovarios están lejos de la cabeza. ¿Cómo llegan hasta allí? A través de la sangre, como habíamos estudiado anteriormente. ¿Qué trabajo tienen estas hormonas? Bueno, vamos a repasar un poquito el aparato reproductor femenino. Del aparato reproductor femenino solo vamos a poner el foco en primer lugar en los ovarios, ¿sí? En estos órganos, los ovarios. ¿Qué se produce en los ovarios? Bueno, en los ovarios, una vez por mes, se produce un fenómeno que se llama ovulación. La ovulación es la salida de un óvulo del ovario,
donde se encontraba hacia las trompas de Falopio. Es decir, una vez por mes se produce la ovulación, la salida de un óvulo del ovario hacia la trompa de Falopio. Esa ovulación ocurre porque hay un aumento de la hormona luteinizante. ¿Ven? Acá hay un pico en este gráfico. Esto significa que se produce mucha hormona. Se venía produciendo poco, y después se produce mucha hormona, en este caso luteinizante, y esta hormona es la que estimula la liberación del óvulo del ovario, es decir, la que estimula la ovulación. Entonces, una vez por mes se produce la ovulación, la salida de un óvulo del ovario. Y esto se produce por la acción de una hormona que se llama hormona luteinizante, que se fabrica en la hipófisis, es decir, en la cabeza, pero llega hasta los ovarios para hacer su acción. Y su acción justamente es la ovulación. Pero también vimos que la hipófisis produce una hormona que se llama folículo estimulante. FSH o HFS, ¿no? De folículo estimulante. Su nombre lo dice, estimula al folículo a madurar. ¿Qué son los folículos? Bueno, veamos este corte del ovario. ¿Qué pasa antes de la ovulación? Bueno, resulta que nuestros ovarios tienen en su interior muchos folículos. Esos folículos, en su interior, se desarrollan los óvulos. Si van viendo esta secuencia de dibujitos, van viendo los folículos cómo van madurando y en su interior madura un óvulo que luego es liberado hacia las trompas. Esa maduración del folículo hasta que el folículo se abre está estimulada por la hormona folículo estimulante. Por eso vemos cómo esta línea azul representa la hormona folículo estimulante. ¿Ven? Está alta porque justamente tiene que ver con estimular al folículo para que madure hasta que se produce la ovulación, es decir, hasta que el folículo está tan maduro que se rompe y libere el óvulo. Es decir, que los dos procesos que ocurren en el ovario, que es la maduración generalmente de un folículo por mes, hasta que ese folículo se rompe y libera el óvulo, que es lo que se conoce como ovulación, estos dos procesos son controlados. Primero por la hormona folículo estimulante y luego por la hormona luteinizante. Ambas producidas en la hipófisis. Pero además, tenemos que hablar de lo que ocurre en otro órgano del aparato reproductor femenino, que es qué ocurre en el útero. El útero es este órgano. A lo largo del mes, nosotros podemos ver en esta secuencia de dibujitos que en algunos momentos hay lo que se llama la menstruación, ocurre la menstruación. ¿Qué es la menstruación? Bueno, es la caída de una capa interna del útero que recibe el nombre de endometrio. Acá ven el útero, que es un órgano hueco, tiene una capita interna que recibe el nombre de endometrio.
esa capa interna se desprende, cae durante la menstruación. Pero el resto de los días del mes, hasta que vuelve a aparecer la menstruación, el endometrio lo que hace es crecer. Crece. Es decir, que lo que nosotros podemos ir viendo, por ejemplo, a lo largo de todos los meses, es que en determinados momentos esa capa interna del útero cae, llamada menstruación, y en otros momentos del mes no cae ese endometrio. Internamente lo que ocurre es que ese endometrio crece. Estos procesos también están controlados por hormonas. Pero las hormonas ahora que controlan este proceso reciben otros nombres. Se llaman estrógeno y progesterona. Estas dos hormonas, el estrógeno y la progesterona, lo que hacen es estimular el crecimiento del endometrio. Cuando estas hormonas están altas, miren acá en el gráfico, alto estrógeno, alta la progesterona, el endometrio crece. Esa capa interna del útero crece. Cuando el estrógeno y la progesterona están bajas, el endometrio cae. Y esa es la menstruación. ¿Qué células son las encargadas de fabricar el estrógeno y la progesterona? Bueno, células que se encuentran en el interior de los ovarios. Y justamente el lugar donde hacen acción estas hormonas es el útero, ¿sí? Porque el endometrio es la capa interna del útero. Los estrógenos son principalmente fabricados por las células del folículo. En cambio, la progesterona es fabricado por células que reciben el nombre de cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Volvamos al dibujo del ovario. Estas células, la de los folículos, producen principalmente estrógenos y hacen crecer al endometrio. Una vez que es liberado el óvulo, esas células permanecen un tiempo más, unos días más, en el interior del ovario, reciben el nombre de cuerpo amarillo o cuerpo lúteo y producen hormonas, principalmente progesterona, que también estimula el crecimiento del endometrio. Entonces, estas células que se encuentran en el ovario producen las hormonas que permiten el crecimiento del endometrio. ¿Y por qué ocurre el crecimiento del endometrio? O mejor dicho, ¿para qué? Porque el por qué es por las hormonas. ¿Para qué? Y bueno, porque en el endometrio es donde se va a alojar el feto durante el embarazo. Entonces, si cuando se produce la ovulación hay un encuentro y una unión con un espermatozoide, se produce la fecundación. Y entonces ese embrión se va a alojar en el endometrio, o sea, en el útero del endometrio durante todo el embarazo. Por eso durante el embarazo no hay menstruación. En cambio, si voy al esquema, cuando el óvulo sale del ovario y se dirige a la trompa, no encuentra y no se une a un espermatozoide, no se produce la fecundación. Por lo tanto, no hay embarazo. Y entonces, a una
más o menos luego de una cierta cantidad de días, se produce nuevamente la menstruación, ¿sí? El endometrio se desprende y se produce la menstruación. Por eso, a lo largo de todo un mes, de un ciclo menstrual, se producen estas 4 hormonas: la hormona folículo estimulante, la luteinizante, la progesterona y los estrógenos. Las 2 primeras producidas en la glándula hipófisis, que está en la cabeza y cuyo órgano blanco son los ovarios, es decir, su lugar de acción, porque justamente estimulan la maduración del folículo y la ovulación. Y la progesterona y los estrógenos, que se producen en los ovarios, pero que su órgano blanco es el útero, porque lo que hacen es estimular el crecimiento del endometrio, ese tejido del útero, donde se va a implantar un embrión en el caso de que hubiera un embarazo. Entonces, fíjense cómo a lo largo del ciclo menstrual de una mujer suben y bajan los distintos niveles hormonales. Y cada una de estas hormonas tiene un efecto concreto, una acción concreta, o en el ovario o en el útero. Cuando la hormona folículo estimulante y luteinizante están altas, ocurre la ovulación principalmente. Y cuando la progesterona y los estrógenos están altos, se produce el crecimiento del endometrio del útero. Es decir, que muchos de los fenómenos que ocurren en el cuerpo de una mujer a partir de la pubertad tienen que ver con hormonas en este caso con estas 4 hormonas que mencionamos. Bueno, les mando un saludo y el próximo LUM es la explicación de la tarea que tienen que realizar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es la tarea que corresponde al sistema endocrino. Primera pregunta: ¿qué glándula endocrina es? Tienen 3 opciones, A, B y C. Tienen que elegir la opción correcta. ¿Qué hormona está produciendo ahora, en ese momento, el pirata Jack Sparrow? Tienen 3 opciones, A, B o C. Tienen que elegir la correcta. Aquí tienen que averiguar a qué hormona hace referencia Lionel Messi cuando en una entrevista dice: empecé a los 12 años a inyectarme hormonas. Tienen que averiguar de qué hormona está hablando Lionel Messi. En esta imagen se observa un gallo, que es macho, y una gallina, que es hembra. Pregunta: ¿qué hormona está presente solamente en el gallo, exclusivamente en el gallo? Tienen 3 opciones, tienen que elegir la correcta. Y la última es un poco más compleja. Tienen 2 gráficos. En el primero se indica un lugar del gráfico y hay que responder cada una de estas preguntas. Por sí
o por no. Si hay menstruación, sí o no. Si hay ovulación, sí o no. Si crecen huesos y músculos, sí o no. En ese lugar en particular que está señalado en el gráfico con esa línea azul. Y en el otro gráfico, lo mismo. En ese lugar donde está señalado con azul, con esa línea y con esa flecha azul, responder esas preguntas. ¿Hay menstruación? ¿Sí o no? ¿No hay menstruación? ¿Sí o no? ¿Crece el endometrio? ¿Sí o no? Las responden por escrito y me las envían por mail. Les mando un saludo y espero que estén muy bien.